dedicada a la dimensión social. Para comenzar este diálogo, invito a la señora Luis Abramo, directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, para que realice una introducción conceptual sobre los temas de esta mesa. Yo les pediría que tomaran asiento para poder empezar en debida forma esta segunda mesa. Por favor. Gracias. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Yo quería saludar a todos los participantes del foro y a mis colegas de la mesa, los representantes del Gobierno de México, ministro Barraza, mi colega de la UNFPA, y quería resaltar la importancia de tener aquí en esa mesa la voz de los jóvenes a partir de la OIJ y del movimiento sindical organizado de nuestra región en la persona del representante de la Central Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Dando seguimiento a la discusión de esta mañana, el desafío de esta mesa es interpelar, a partir de la perspectiva de la dimensión social, los desafíos de articulación entre las tres dimensiones de la Agenda 2030, que, como fue señalado de manera tan clara por el embajador Juan Somavia, consiste en quizás nuestro principal desafío. Podemos partir diciendo que las principales ideas fuerza de la Agenda 2030, que son poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares, y no dejar a nadie atrás, están claramente referidas a la dimensión social. Y que hay por lo menos 10 objetivos con un sentido social evidente. El 1, poner fin a la pobreza; el 2, relacionado al hambre y la malnutrición; el 3 y el 4, salud y educación; el 5, igualdad de género; el 6, agua limpia y saneamiento; el 8, empleo pleno y productivo y trabajo decente; el 10, por supuesto, reducción de la desigualdad; el 11, ciudades sostenibles e inclusivas; y el 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Pero eso no es suficiente. Para ser fiel al espíritu de la Agenda 2030, es necesario examinar no solamente los objetivos y metas con fines sociales explícitos, sino también las metas económicas, aquellas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y con la institucionalidad y los medios de implementación, desde el punto de vista de su relevancia para el bienestar social y el goce efectivo de derechos de todas las personas sin dejar a nadie atrás. Se revela así un pilar social extendido en donde los temas sociales están imbricados con los económicos, medioambientales e institucionales. Dicho pilar no se refiere solamente a esos 10 ODS anteriormente mencionados, sino también a diversas metas de los otros 7 ODS, en donde lo social desempeña un rol central, tanto por las consecuencias sociales derivadas de impactos de las políticas económicas y medioambientales, como porque las políticas sociales son centrales para contrarrestar los posibles efectos negativos de esas políticas sobre el bienestar de la población, maximizar sus efectos positivos y a la vez avanzar en su logro de manera inclusiva y sostenible. La CEPAL ha afirmado que no solo en lo social se juega lo social, ya que el manejo macroeconómico y las políticas económicas de un país son parte crucial de la solución de los problemas sociales, además de, en muchos casos, ser responsable de muchos de esos problemas sociales, como ya fue señalado por varias personas que me antecedieron. Pero tampoco la productividad y el cambio estructural se juegan solo en el campo económico. Los recursos bien invertidos por los países en lo social, además de responder a la necesidad de realizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, contribuyen a fortalecer las capacidades humanas a lo largo de todo el ciclo de vida y acarrean importantes ganancias en términos de productividad y desempeño económico. La inversión social aumenta el bienestar presente y futuro. Por el contrario, su ausencia o insuficiencia acarrean costos y pérdidas de ingresos, como se ha evidenciado, entre otros, en algunos estudios acerca del costo del analfabetismo, la violencia y la malnutrición, como que hemos presentado esta semana en la Ciudad de México, la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos.
El desarrollo económico y ambiental, por lo tanto, no es sostenible sin el desarrollo social, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero más aún, el desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social, educación, nutrición, salud, políticas de cuidado, protección social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo, etc., aumenta la productividad de los trabajadores, posibilita un mayor conocimiento y cuidado del medio ambiente y la resiliencia de la población ante los desastres naturales. A la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y aumenta los costos en los procesos de producción y para el conjunto de la sociedad. Mucho se ha hablado de la huella de carbono del desarrollo y ese es sin duda un tema central. Pero la Agenda 2030 nos obliga a pensar también en lo que estamos llamando acá de la huella social del desarrollo, o sea, en las carencias, brechas estructurales y violaciones de derechos provocadas por el actual modelo de desarrollo y que contrarían la noción misma de desarrollo sostenible. Varios de los ODS, como sabemos, están directamente vinculados a la superación de esa huella social, como los que hemos mencionado. Y el desarrollo sostenible, por lo tanto, no es alcanzable si se mantiene o se incrementa esa huella social. Para superarla es necesario identificar sus eslabones críticos o las interacciones centrales, como señaló también Juan Somavia hace poco, mostrando que pueden ser tanto positivas como negativas. Con el propósito de estimular el debate en esa ocasión, quiero señalar 3 de esos eslabones críticos. En primer lugar, el cambio estructural progresivo propuesto por la CEPAL y los procesos de cambio que conlleva el gran impulso ambiental deben significar también modificaciones en los modelos de producción y organización que están asociados, como vimos en la mesa de ayer en la tarde, a procesos de destrucción y creación de empleos y ocupaciones y a la rearticulación de sectores productivos. Asegurar los derechos y la protección social de las personas afectadas implica tener capacidad de previsión de esos cambios y su impacto en la demanda por trabajo y calificaciones. Asimismo, supone proteger a los trabajadores y trabajadoras en esas situaciones y capacitarlos adecuadamente para las nuevas tecnologías, lo que a su vez implica en contar con los mecanismos y la institucionalidad adecuadas, entre ellos sistemas de protección del empleo, de los ingresos, políticas de salario mínimo, derecho efectivo a la organización sindical y a la negociación colectiva y espacios de diálogo social. De no hacerse cargo de esos desafíos, grandes contingentes de trabajadores y trabajadoras quedarán desempleados o con empleos muy precarizados, sometidos a muy malas condiciones de trabajo y sus calificaciones obsoletas, incrementando así la huella social. En tanto, asumirlos significa una oportunidad que puede traer dividendos positivos. En segundo lugar, es necesario avanzar hacia la igualdad de género como un elemento central y transversal de la Agenda 2030, como ha sido señalada tantas veces en esos días. Como lo ha afirmado la 13ª Conferencia Regional de la Mujer, reunida en Montevideo en octubre pasado, sin igualdad de género no habrá desarrollo, ni tampoco el desarrollo será sostenible, mucho menos. Pensar el conjunto de la Agenda 2030 desde el objetivo de la igualdad de género, la autonomía y los derechos de las mujeres es crucial para su universalidad e integralidad y para la integración de los objetivos económicos y ambientales. Y en tercer y último lugar, la necesidad de poner la igualdad en el centro, eso es clave, ¿no? No dejar a nadie atrás significa ir más allá de los promedios relativos y llegar al conjunto de la población, en especial, como dice la agenda, a los más rezagados. Significa considerar a todas y cada una de las personas en su diversidad de situaciones y condiciones socioeconómicas, territoriales, de género, raza, etnia, edad, situaciones de discapacidad, estatus migratorio, etc., como sujetos de derechos. Eso supone identificar los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina y el Caribe y las diversas formas en que esos ejes se interrelacionan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida de las personas, lo que conlleva reconocer y actuar decididamente sobre las desigualdades estructurales existentes en el actual modelo de desarrollo.
La mesa directiva de la Conferencia Regional de Desarrollo Social, reunida en noviembre del año pasado en República Dominicana, identificó 5 de esos ejes estructurantes. Las desigualdades socioeconómicas, fuertemente asentadas en la matriz productiva de nuestros países, las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades territoriales y aquellas relacionadas al ciclo de vida de las personas. Ese es un tema central, tanto para el diseño de las políticas con las cuales se pretende garantizar y acelerar el paso rumbo al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, como para la definición y operación de los sistemas de información y monitoreo de su avance en las diversas áreas y metas. ¿Está preparada la institucionalidad de los países de América Latina y el Caribe y sus sistemas estadísticos para dar cuenta adecuadamente de ese desafío, tal como definido en la meta 17.18 de la agenda? Para terminar, me gustaría dejar algunas otras preguntas y cuestiones en abierto que podrían alimentar el debate. Volviendo al inicio, ¿cómo integrar efectivamente las tres dimensiones económica, social y ambiental, superando efectivamente la supremacía del económico, como señaló mi colega Hugo Beteta? ¿Cómo retomar la senda de la reducción de la pobreza, situando la igualdad en el centro? ¿Cómo incorporar los impactos sociales junto a los ambientales y económicos como criterios claves de decisión en las inversiones económicas y productivas? ¿Cuán preparada está la política económica para considerar la disminución de la huella social como un criterio priorizador de sus líneas de intervención y áreas de desarrollo? ¿Cuáles son los cambios y pactos que en materia de financiamiento aparecen como viables para avanzar en el logro de los objetivos trazados? ¿Cómo proteger y cautelar el gasto y la inversión social en un contexto fiscal más restrictivo? ¿Cómo fomentar el acceso al trabajo decente como llave maestra de la inclusión social y de la igualdad, fomentando la creación de empleo en sectores de actividad que también contribuyen al tránsito hacia una economía sostenible desde la perspectiva medioambiental? En ese tránsito, ¿cómo compensar o balancear los cambios que afectarán y transformación los sectores de actividad de las economías, protegiendo adecuadamente los trabajadores y trabajadoras afectadas y sus familias? ¿Cómo garantizar que en ese proceso nadie se quede atrás, considerando los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social identificados por la Conferencia Regional de Desarrollo Social? Por fin, ¿cómo transversalizar el objetivo de la igualdad de género, la autonomía y los derechos de las mujeres en el conjunto de la Agenda 2030, considerando la situación y necesidades particulares de aquellas mujeres que en razón de su condición étnico-racial o edad acumulan desventajas y discriminaciones como las niñas, los y las jóvenes, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes? Finalmente, considerando la tan interesante e iluminadora sesión de ayer en la tarde, ¿qué desafíos impone la revolución tecnológica a la construcción de sistemas de protección social inclusivos, universalistas y sensibles a las diferencias para que efectivamente nadie se quede atrás? Muchas gracias. Muchas gracias, Laís, por este importante discurso que nos da un marco referencial para la discusión que viene a continuación. Sin más dilación, le voy a dar la palabra al Ministro de Desarrollo Social de Chile, señor Marcos Barraza. Tiene usted la palabra, ministro. Gracias, embajador. Yo entiendo, bueno, antes que nada saludar a todas y a todos. Muy buenos días. Yo entiendo este panel sobre dimensión social y desarrollo sostenible como la posibilidad de discutir sobre política pública desde la protección social con una perspectiva de mediano y largo plazo, pero esencialmente pensando la protección social como una unidad de sentido más amplia, que sea consistente, por cierto, con las prioridades de cada país desde el punto de vista de sus principales esfuerzos políticos. Al respecto, yo quisiera, antes de desarrollar mi idea central, establecer dos consideraciones que me parecen importantes para esta discusión. La primera es que existe suficiente evidencia de que la parcelación en política pública es inadecuada
no permite traspasar fronteras en términos de generar bienestar compartido, y que por lo mismo se requiere de una articulación sectorial mucho más intensa. Lo decía ayer, la idea de intersectorialidad no es suficiente para los desafíos del presente y del futuro. Y en segundo lugar, creo que junto con la voluntad política que tiene que expresar cada gobierno para que la Agenda 2030 sea más que los 17 objetivos, necesariamente se requieren adecuaciones en materia de instrumentos en cada país. Nosotros en el caso de Chile seguimos una secuencia que fue, yo lo señalaba ayer, la formulación de una noción de pobreza multidimensional que nos ha permitido, derivado de ello, crear una matriz de bienestar para la intervención en políticas públicas respecto de los diferentes programas con los que operamos. Ahora, dicho eso, yo creo que el gran logro de la política pública en América Latina, con distintas intensidades, en los últimos 3 lustros, 15 años, es que se ha instalado y en algunos casos se ha consolidado una noción de protección social que es compartida por los diferentes países, más allá de cómo se expresa. Pero junto con ello, la población en general, y específicamente los grupos más vulnerables, también han ido tomando conciencia o más conciencia de la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y también políticos. Creo que es evidente que ha habido un tránsito desde relaciones clientelares en materia de protección social a nociones de derechos en materias económicas, sociales y culturales. Pero del mismo modo, a propósito de una política parcelada y sectorializada, también se han generado fuertes dependencias hacia la protección social sin la capacidad de traspasar la habilitación social. Con esto lo que quiero decir es que la protección social es fundamental, pero si no tiene un vaso comunicante con empleabilidad y productividad, en jerga más antigua, capital-trabajo, también no tiene destino, por decirlo de alguna manera. Tienden a quedar atrás, indistintamente de las perspectivas políticas de cada país, los regímenes de bienestar residual. Y es observable discusiones que pasan de la focalización muy rígida a combinación entre focalización y universalización de políticas públicas. Sin embargo, la universalización de la política pública como requisito para el bienestar de las personas y de las comunidades, si se mantiene en un compartimento estanco, necesariamente se constituye en una política frágil o débil que en algún momento muestra grados de agotamiento, habidas cuentas de condiciones estructurales de las economías en América Latina que tienden a ser rentistas y a no diversificar su matriz productiva. Ahora, entonces, para conservar y avanzar en este bienestar de las personas y de las comunidades, necesariamente se requiere de un salto cualitativo, donde evidentemente la articulación entre lo público y lo privado parece ser el principal desafío de una agenda que tiene que ser capaz de incluir a todos los sectores que existen en la sociedad. O sea, se requiere alinear y hacer coherente las metas sociales con las metas económicas. Y en ese sentido, pensar a la protección social como una unidad social más amplia parece ser el reto definitorio de este tiempo,
El Fondo Monetario Internacional en su informe del 2016 señalaba que la desigualdad es el principal obstáculo para enfrentar, digamos, el desarrollo de los países. Yo no suelo citar al Fondo Monetario Internacional, pero me parece que en este punto en particular tiene una afirmación que es categórica. Y es tan importante porque en sociedades donde se mantiene la desigualdad, la pobreza se hace más resistente, y en sociedades donde la pobreza disminuye y los porcentajes se hacen más pequeños, también se hacen más resistentes a su extinción. ¿Qué quiero decir con esto? Una política pública que se estructure sobre la base de la protección social como una unidad de sentido más amplia, necesariamente no puede disociar desigualdad de pobreza, entendiendo a la pobreza como la expresión más aguda de la desigualdad. Entonces, lo que se requiere, ciertamente, son políticas de intervención más integrales, que sean consistentes con la realidad que experimentan los países. Hablamos de cadenas de valor económico-social que articulen los diferentes sectores. Y lo quiero ejemplificar con un dato de Chile que me parece que es importante. Nuestro sistema de protección social, así como cuenta con el Chile Crece Contigo, que aborda el primer ciclo de vida, de los 0 a los 4 años de edad, y ahora estamos extendiendo a los 9 años de edad, también tiene un componente para combatir la pobreza extrema, que es el sistema de seguridades y oportunidades. Al sistema de seguridades y oportunidades ingresan anualmente 45.000 familias que tienen transferencias monetarias por 2 años en términos normativos, y del mismo modo tienen un acompañamiento psicosocial y sociolaboral que les permita incorporarse al mercado laboral, bajo la premisa y el supuesto que yo comparto, que un buen sistema de protección social no es aquel que solo realiza transferencias o subsidios para nivelar desventajas sociales de origen, sino que también aquel que es capaz de habilitar socialmente desde el punto de vista de la empleabilidad. Sin embargo, nuestro sistema de seguridad y oportunidades, que destina grandes recursos para esas familias de extrema pobreza, no tiene articulación con el sector privado. Y se da el contrasentido que muchas de las familias que egresan, donde el 70% de las jefaturas de hogar son de mujeres y donde prevalecen más cantidades de niños, cuando egresan de este apoyo con transferencias monetarias y con esta intervención psicosocial y sociolaboral, egresan sin empleo. Entonces, en el caso de Chile nos hemos abocado en este último periodo a partir de la dimensión de pobreza multidimensional, de la construcción de una matriz de bienestar que permita intervenir en el seguridad y oportunidades de otra manera, a articular mediante programas pilotos al sector público con el sector privado. Me quedan poquito. Hicimos un convenio con la Cámara Chilena de la Construcción, que es sector privado químicamente puro, de manera tal de en 2 regiones, en la región metropolitana y en la 5ª región, la región de Valparaíso, hacer que el acompañamiento sociolaboral lo hagan las empresas constructoras hacia las mujeres, de modo tal de tener una cadena de valor que nos permita integrar transferencias monetarias, acompañamiento psicosocial que habilite socialmente, empleabilidad y capacitación a través de la Cámara Chilena de la Construcción y ciertamente intermediación laboral, que probablemente de esta cadena de valor económico y social es el componente más débil que se tiene en materia de empleabilidad y es el que se requiere intervenir con más urgencia si uno está pensando en transformaciones en materia productiva permanente. Entonces,
se requiere audacia para poder integrar estos objetivos del desarrollo sostenible. Y en mi opinión, la principal integración, la que es fundante o que es nuclear de esta discusión, es aquella que permita alinear los objetivos del Estado con los objetivos de las empresas. Si están disociados los objetivos de las empresas y los objetivos del Estado, la cadena de valor económico-social pierde relevancia. Entonces, la revisión de instrumentos para el bienestar tiene que tener una bajada y un aterrizaje en la política pública mucho más claro, mucho más concreto desde el punto de vista de la articulación público-privada. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Ahora es el turno para escuchar al señor Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esteban, gracias. Tiene la palabra. Gracias, embajador. Muy buenos días. Simplemente agradecer a CEPAL por la invitación a participar en esta mesa sobre dimensión social. También me siento muy honrado de poder hacerlo frente a las delegaciones nacionales del Foro de Países sobre el Desarrollo Sostenible. Se nos ha pedido responder a la pregunta de cómo integrar la agenda, y el doctor Somavia también habló del desafío de la convergencia que tenemos cuando hablamos de la Agenda 2030. Y quisiera simplemente abordar esta temática con una recomendación relativamente simple, hasta de sentido común. Preguntémonos respecto a la perspectiva poblacional, o sea, entrar por el lado temático, entrar por el lado sector, entremos por el lado de la población, entremos por el lado de la pregunta, ¿quién está quedando atrás? A mí me parece que esa disyuntiva de cómo integrar se da cuando tenemos entradas sectoriales o temáticas, pero cuando entramos por el lado de la gente, cuando entramos por el lado del tema poblacional y nos preguntamos quién está quedando atrás, la cosa se simplifica un poco más. Y en ese sentido, esta pregunta de quién está quedando atrás tiene algunas vertientes que a mí me parece son igualmente importantes cuando abordamos la cuestión social. Por un lado, la necesidad que tenemos en la región de jerarquizar justamente el punto de entrada poblacional. Lastimosamente, el ministro Álvaro García de Uruguay no está, pero mencionar, por ejemplo, la idea de una Comisión Nacional de Población para estudiar los problemas del país desde esa perspectiva poblacional. Esa es una iniciativa interesante. Un segundo elemento es que todo va mano en mano con el tema de la desagregación de la data, con el trabajo en torno a la revolución de los datos, el problema de la información, de poder desagregar la información sobre la situación de la población es absolutamente central. Tercero, escuchar a la sociedad civil, tener un sistema, como decía el ministro, de articulación entre la institucionalidad, el Estado y la sociedad civil para rescatar cuál es la situación de los grupos. Y en ese sentido hemos venido insistiendo largamente en el sistema de Naciones Unidas respecto a los enfoques. Yo creo que la discusión sobre la dimensión social sin duda pasa por ir articulando el tema de los distintos enfoques, porque los distintos enfoques nos permiten entrar, digamos, en cómo los distintos grupos poblacionales viven la experiencia y viven los desafíos del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la perspectiva intercultural es de gran relevancia en la región. La perspectiva de género, sin duda, no solamente la de roles varones, mujeres, sino la perspectiva de identidad de género también es muy importante con respecto a cómo abordamos esta cuestión. El tema de los derechos, el tema de la diversidad, que hoy estamos, digamos, montando de alguna manera nuevas barreras discriminatorias que están afectando nuestra capacidad de seguir siendo una sociedad abierta y plural. Y finalmente el tema de la edad. Son todas perspectivas y enfoques que a mí me parece muy importante debemos considerar dentro del ámbito
de lo social. No tenemos que tenerle miedo hoy a ser granular, digamos, en nuestros enfoques, ser local en nuestros enfoques y estar siempre pensando en cuál es la especificidad. En Bolivia no hay solamente un pueblo indígena, es plurinacional, son 36 pueblos indígenas, cada uno también con sus especificidades. Finalmente, cuando uno tiene, vamos a decir, esta entrada poblacional, donde no se puede dividir a las personas en partes, uno también la tiene que ver en su movimiento, en su dinámica. Justamente una de las características de nuestra época es la movilidad humana. La gente se mueve, por qué se mueve, dónde se mueve, ¿no? Ese es un elemento importante a tener en cuenta cuando estamos hablando. La población envejece, estamos teniendo cambios importantes en la estructura de edades de la región. ¿Cómo vamos a abordar la sociedad para todas las edades? Y estamos obviamente ya urbanizados, asentándonos en el ámbito urbano, y la dimensión social hoy aterriza en lo urbano de manera importante. Me parece que una de las preguntas básicas finalmente que nos planteamos en torno al tema del desarrollo sostenible siempre tiene que ver con que esta población tiene una actividad humana, está en constante interacción con el medio ambiente, con las otras personas, ¿no? Y trata de progresar y trata de lograr cierta prosperidad a través de esa praxis, a través de esa interacción. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta que se hace la Agenda 2030. ¿De qué manera esa actividad humana es sostenible? Puede seguir consumiendo, puede seguir produciendo. Pero no olvidemos que para poder desarrollar esa actividad humana no tenemos que considerar siempre el aspecto reproductivo y el aspecto productivo de la actividad humana. Y muchas veces la dimensión social olvida el aspecto de la vida reproductiva de las personas. Y en ese sentido la discusión que ha surgido esta mañana sobre las cuestiones de cuidados, la cuestión del cómo la mujer puede balancear, conciliar vida productiva, cómo los hombres debemos tomar roles y responsabilidades en términos de igualdad, son extremadamente importantes para poder potenciar esa vida productiva. Y en ese sentido, por ejemplo, también saludo iniciativas como la del Corredor Seco en Honduras, donde aparte de hablar sobre el tema de cómo potenciar la producción agrícola en un corredor seco impactado por el cambio climático, también se está hablando sobre el tema del embarazo adolescente, porque estas dos cosas están de alguna manera juntas. Y creo que en el Consenso Montevideo, producto de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, se ha podido de alguna manera traducir esta conjunción de la preocupación por la gente, por no dejar a nadie atrás, conjugar la idea de la inclusión, tomando en consideración el elemento reproductivo y el elemento productivo. Un mensaje que debemos sin duda llevar con más ahínco, a mí me parece, la niñez, la adolescencia y la juventud. Nuestra región todavía es una región joven. Hay todavía un gran potencial en algunos países de aprovechar el dividendo demográfico, como se le dice, y debemos invertir en ese grupo de edad para poder solventar estos desafíos de considerar la dimensión social. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Quiero darme una licencia para decirte que seguiremos levantando nuestra voz para que el presupuesto de tu organismo, que es muy importante, no sea reducido. Ahora, nuestro próximo panelista es el señor José Olvera, vicepresidente de la Confederación Sindical de las Américas. Tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un honor para nosotros estar aquí ante un distinguido panel tan relevante y en especial
que reciba un cordial saludo desde el mundo sindical nuestra profesora Alicia Bárcenas, que ha tenido la capacidad, el talento y la fuerza para impulsar el conocimiento al servicio de las grandes reivindicaciones sociales, no nada más de América Latina, sino del mundo. Esta generación del conocimiento nos está permitiendo ejercer rupturas ortodoxas, rupturas con respuestas ortodoxas a la crisis. Creo que la generación del conocimiento social es un puntal relevante en esta alianza estratégica que planteamos entre la Confederación Sindical de las Américas y la CEPAL. Estamos aquí presentes compañeros sindicalistas de Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Uruguay y, por supuesto, México. Soy integrante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la UNT. Reciban ustedes nuestras felicitaciones por esta excelente convocatoria y esperamos que rinda frutos en redirigir algunos esfuerzos que se hacen de manera multilateral. La Confederación Sindical de las Américas representa 60 millones de trabajadores del continente, desde Canadá hasta Argentina. Y basamos nuestro quehacer en el mundo sindical a partir de la reivindicación del trabajo digno en el concepto que ha emitido la OIT y que don Juan Somavia fue uno de los precursores. La democracia participativa, la distribución equitativa de la riqueza, la protección y la inclusión social. Es importante decirles, comentarles que en el 2014 nuestra Confederación Sindical de las Américas lanzó una propuesta de carácter regional que le denominamos PLADA, Plataforma de Desarrollo de las Américas. Y esta Plataforma de Desarrollo de las Américas nos ha permitido, es un instrumento que nos permite un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil, con los sectores productivos y también con los organismos multilaterales para construir conjuntamente y coadyuvar en propuestas alternativas que nos permitan salir de la actual crisis que data ya desde 1987-88 y esta crisis ha puesto en el punto de los debates la cuestión social y la valorización del trabajo como un eje articulador de la sociedad. Hay coincidencias entre la Plataforma Laboral de Desarrollo de las Américas y los Objetivos de Desarrollo Social. Son dos acercamientos diferentes. Uno es global y multilateral y desde el punto de vista nuestro es más regional y alternativo. En ambos casos, lo que buscamos es orientar y promover un conjunto de transformaciones sistémicas para dar respuesta a la actual crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria que ha puesto en entredicho el progreso y el desarrollo de la humanidad. Pero también hay algunas diferencias que es importante señalarlas. Para nosotros, desde la PLADA, un punto central de definición es la dimensión política. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles se hace hincapié principalmente en 3 pies. Nosotros pensamos que deben ser 4 pies los que deben articular una visión estratégica de mediano, largo plazo, de carácter multidimensional e integral. Nosotros pensamos que la dimensión política del desarrollo sustentable es lo que nos permite alcanzar estos objetivos a través de la democracia participativa. Tenemos alguna diferencia que señalar y que es importante también decir, aparte de la que he dicho, que los objetivos de desarrollo promueven una intervención estatal, en nuestra opinión, laica. Y debemos nosotros ser capaces de promover intervenciones
más reguladoras, más articuladoras, no regresando al viejo estado patrimonialista, al viejo estado que ya ha sido superado en la mayoría de nuestros países, sino pensar en una nueva reconfiguración de las relaciones mercado, sociedad y Estado. Concebimos el desarrollo de manera integral, centrado en los derechos y en las personas, como una categoría política, no económica, como acertadamente ya lo han señalado varios panelistas, y recuperarla desde lo político y la política y centrada en la atención de los objetivos sociales. ¿Qué quiere decir pensar radicalmente la relación Estado, sociedad y mercado? En primer lugar, el Estado tiene que ser el protagonista, el garante en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo en un amplio diálogo social constructivo con los sectores de la producción. Y el mundo del trabajo debe ser el eje central. Queremos un Estado para la sociedad y es necesario regular el mercado con el fin de satisfacer las necesidades sociales actuales. El papel del mercado en los objetivos de desarrollo se le está dando un carácter mucho más protagónico a la empresa. Pensamos que este no es el mejor camino ni el único camino. Debe ser una conjunción, una articulación entre Estado, mercados y sociedad, desembarazándonos o rompiendo con la coraza que impone el capital financiero. Esto es importante también. Tenemos que ser capaces de rearticular a la economía productiva. Y en ese sentido, tenemos nuestras reservas de que la asociación público-privada la debemos ver con más cautela, es mejor decirlo así, con más cautela, porque puede esconder procesos de privatización. Y lo que necesitamos es recuperar lo público, la construcción de bienes comunes, de bienes sociales. Pero para esto también necesitamos mecanismos de participación permanentes, legítimos y realmente participativos en el proceso de implementación de los objetivos de desarrollo del milenio, los cuales no se lograrán si la igualdad de género no está presente de manera explícita y transversal en cada una de las dimensiones y de todos los procesos. También necesitamos un involucramiento mayor del movimiento sindical, que ha habido una pretensión en algunos espacios, en algunos centros de poder y en algunos centros multilaterales de marginar. Es necesario reivindicar al trabajo como un eje articulador de la sociedad y del futuro de la sociedad. También necesitamos marcos regulatorios globales sobre el comercio, sobre las finanzas y sobre los impuestos. Ya se señaló hace unos momentos la necesidad de impulsar una justicia fiscal redistributiva de carácter progresista, equitativa y transparente. Debe haber auditorías sociales, la participación de la sociedad en estos procesos es relevante y es de manera muy importante. En la Plada nosotros nos centramos fundamentalmente en fortalecer la lucha por el trabajo digno, con igualdad entre géneros, etnias y generaciones. También forma parte de un eje estratégico nuestro el combate a la precarización del trabajo, al trabajo informal, tanto en la economía informal como en la formal, y la erradicación real del trabajo infantil. La acción de la juventud trabajadora
es un factor clave para potenciar y revitalizar estos procesos de generación de conocimientos, de prácticas sociales, de prácticas en la definición de políticas públicas. Es un baluarte que nosotros no debemos dejar en un segundo plano. Otro elemento fundamental es la libertad sindical, la democracia sindical, y nosotros impulsamos la rendición de cuentas de los sindicatos. La transparencia y la rendición de cuentas forma parte de nuestras propuestas para renovar la acción y la praxis sindical. Pero también debemos erradicar cualquier tipo de violencia, incorporando el enfoque de género en la negociación colectiva. Por otro lado, los sistemas nacionales de seguridad social deberán crearse basados en los principios de universalidad, solidaridad y el carácter público de las prestaciones financiadas mediante contribuciones e impuestos progresivos. La seguridad social para todas y todos debe tener dos componentes: un pilar público básico, financiado con impuestos progresivos, que proporcione beneficios a todas y todos, y un pilar público de carácter contributivo con financiación tripartita. Los patrones tienen que asumir su responsabilidad social, la contribución de los trabajadores y del Estado puede dar viabilidad a un sistema de seguridad social sustentable y sostenible. También hemos venido impulsando la propuesta del establecimiento de una renta universal para todas y todos, proporcionada por el Estado y financiada con los impuestos. Es importante destacar, ante estas políticas imperiales que se están desarrollando con mayor vigor y mayor fuerza ahora en Estados Unidos, que la opción de emigrar no debe tener que enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser objetos de criminalización. Los estados deben garantizar el derecho a retornar para los migrantes que decidan para volver a su país de origen. Finalmente, nosotros desde el mundo sindical ofrecemos nuestras capacidades políticas, organizativas, para coadyuvar en reorientar los actuales procesos de globalización y que estos estén al servicio de las personas. Porque planteamos una sociedad sin excluidos ni excluidas, donde haya una distribución justa del ingreso, la renta, la riqueza y el excedente. No hay desarrollo sustentable sin trabajo digno. El desarrollo, la inclusión y la equidad social requieren acuerdos estratégicos entre los sectores productivos y las instituciones. Apostemos por globalizar los derechos de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, José, por la intervención. Ahora voy a darle la palabra a María Antonieta Alcalde, directora de la Federación Internacional de Planificación Familiar, región del Hemisferio Occidental. María Antonieta, tienes la palabra. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un honor ser parte de este panel y a la CEPAL, Alicia, que es un referente sin duda para todos, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres que trabajamos en temas de justicia social. Muchísimas gracias, un placer. Hablo a nombre de la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es una organización que tiene presencia prácticamente en todos los países de la región de América Latina y el Caribe, pero también la Federación, la IPPF, por nuestras siglas en inglés, es parte de un movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo de un movimiento diverso y amplio de la sociedad civil que está aquí presente
brevemente, y quiero empezar mi participación diciendo esto. Esta es también nuestra agenda. Esta es una agenda donde la sociedad civil hemos invertido y exigimos una participación significativa de la sociedad civil en estos espacios. Esperamos que en los próximos foros podamos ver verdaderamente espacios abiertos y de diálogo donde la sociedad civil participe. Bueno, parte de la parte, digamos, lo que nos pidieron para este panel es poder identificar cuáles son los desafíos y cuáles son algunos retos, digamos, para la dimensión social. Y ya mucho se ha dicho, digamos, sobre la necesidad de integrar las tres dimensiones y el reto de hacerlo. Sin duda, el eslogan de no dejar a nadie atrás es un eslogan muy importante, pero también tiene detrás implicaciones políticas relevantes. No dejar a nadie atrás significa verdaderamente entender a todas las personas desde sus diferentes identidades, pero también desde sus diferentes situaciones. Esto es, identificar sus situaciones y sus identidades desde su raza, su etnia, orientación sexual, género, edad, estatus socioeconómico. Y eso sin duda es un reto, porque también estas identidades se interrelacionan y promueven o limitan el desarrollo para algunos. Y pensando en algunos ejemplos, digamos, que pueden hablar de esto, me gustaría seleccionar uno que me parece especialmente importante, y que es de gran relevancia para nuestra región, que ha sido la emergencia del Zika. Me parece que la emergencia del Zika nos plantea un ejemplo de precisamente las tres dimensiones del desarrollo sostenible, pero también un ejemplo sobre inequidades y cómo el desarrollo tiene necesariamente que ir de la mano con la dimensión o con los elementos que tienen que ver de reducción de la inequidad. Como ustedes recordarán, y para muchos de sus países esto sigue siendo de gran relevancia, y para toda nuestra región, en 2015 hubo un brote inusual de niños que nacían con microcefalia. Y a esto, una de las digamos, después de varios estudios, se determinó que estos casos de microcefalia se debían al Zika, al virus del Zika, y que era transmitido por una parte por el mismo mosquito que transmite el chikungunya y la malaria, pero también por vía sexual. Y entonces, precisamente, digamos, este brote del Zika nos permite ver, por un lado, la dimensión ambiental, las inequidades, digamos, del impacto en los desastres naturales, la rápida urbanización, las malas condiciones sanitarias ofrecen condiciones favorables para todas estas crisis, y la crisis del Zika fue una de ellas, ¿no? Todas estas condiciones hacen que el virus se multiplique, el mosquito se multiplique, que el virus se multiplique, y entonces la dimensión ambiental del desarrollo hace que ciertas poblaciones o ciertas crisis sean mucho más propicias, digamos, que propiciemos ciertas crisis. Por el otro lado, el desarrollo social, el impacto del virus del Zika tiene una clara marca de inequidad. Son precisamente las comunidades y los hogares más pobres los que sufren de no tener acceso a servicios, a no tener acceso a servicios de salud, agua potable, los más afectados. Y la crisis del Zika tiene cara de mujer. Pero no solo es eso, tiene cara de mujer pobre, tiene cara de mujer afrodescendiente, tiene cara de mujer indígena, tiene cara de mujer joven. Y ahí vemos como las diferentes dimensiones de la inequidad en el impacto de una crisis de salud que está, como les decía, relacionada con el factor ambiental. Y sin duda el impacto del Zika ha tenido un impacto económico, sobre todo, digamos, en materia de turismo, pero el PNUD hacía un cálculo de que el impacto económico del Zika, el impacto actual del Zika es entre 7,000 y 18,000 millones de dólares, y esto solo contemplando los costos de diagnóstico, de tratamiento de los pacientes, de pérdida por el ingreso de turismo y el valor de la productividad perdida. Esto no contempla el impacto a largo plazo de las discapacidades atribuibles a esta enfermedad, del impacto, que desafortunadamente, y esto vuelve el círculo a lo social, desafortunadamente este impacto económico lo van a sufrir las familias más pobres, las que tengan que mantener
las discapacidades, a los niños, digamos, que nacieron con discapacidades de un síndrome que todavía no entendemos del todo y que todavía no sabemos del todo. Entonces, me parece, por lo que elegí, digamos, hablar específicamente sobre el impacto del Zika, es porque nos muestra la necesidad de un abordaje que contemple las tres dimensiones, pero también que contemple el tema de las inequidades. Recuerdo la primer respuesta de los estados ante la crisis del Zika fue como devolver la responsabilidad precisamente a las mujeres. Era, bueno, no acumulen agua en sus casas para que no haya mosquitos. Y entonces las mujeres tenían que tener el dilema entre, bueno, no acumulo agua para que no haya mosquito, pero si no acumulo agua no tengo cómo hacer todos que mi familia se bañe, lavar los trastes, tener agua potable. Entonces es sobre los hombros de las mujeres que se pone la presión de, reduzcan el Zika. Otros muchos países, de los que están aquí, algunos representantes, hablaron de, bueno, las mujeres tienen que prevenir los embarazos. Les pedimos que prevengan el embarazo en los próximos 6 meses o incluso se llegó a decir hasta 3 años. Países donde hay una necesidad insatisfecha de anticonceptivos de 20%. Eso es decir, que de 5 mujeres que quieren espaciar sus embarazos, por lo menos una no tiene acceso a anticonceptivos. Entonces, de nueva cuenta, la respuesta de los estados ante estas emergencias como la del Zika, muchas veces lo que hace es reforzar las inequidades y que tenemos que pensar en cómo abordamos estos problemas poniendo el tema de las inequidades en el centro. Como decía, la emergencia de Zika es solo un ejemplo de que el desarrollo sostenible solo es posible si aseguramos mecanismos de protección social, y ya el ministro de Desarrollo lo hablaba, el tema de mecanismos de protección social que sean una base es fundamental. Por el otro lado, el desarrollo social va de la mano con la equidad de género, como lo decía José. Sin la equidad de género no podemos hablar de desarrollo social y de nuevo la crisis del Zika nos lo marca como evidente. El disfrute de todos los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos. Si no, como lo decía Esteban, si no hablamos de los elementos de reproducción, no podemos hablar. Las mujeres que no tengan acceso, los hombres y las mujeres que no tengan acceso a poder disfrutar sus derechos sexuales y reproductivos, van a estar vulnerables ante la posibilidad de tener un desarrollo sostenible. Y finalmente, la participación de las comunidades. Como decía al principio de mi intervención, la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de políticas y para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y sin duda, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible eso es un reto para todo y mucho se ha hablado aquí, ¿no?, en este foro al respecto. Los objetivos de desarrollo sostenible marcan un punto de llegada, nos hablan de la meta hacia donde tenemos que llegar, pero un elemento importante en nuestra región es que en nuestra región tenemos hojas de ruta para llegar a esas metas. Tenemos acuerdos regionales de cómo lograr el desarrollo y muchos de esos acuerdos serán en el marco de los órganos subsidiarios de la CEPAL, de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y Comunicación, la Conferencia de la Mujer sin duda, la Conferencia de Estadísticas de las Américas, pero quisiera recalcar una de ellas porque me parece especialmente relevante para la dimensión social del desarrollo sostenible, pero en general para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y es el trabajo de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. La Conferencia Regional de Población y Desarrollo tiene un consenso, el Consenso de Montevideo, que es precisamente, como yo decía, la hoja de ruta para el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. El Consenso de Montevideo pone en el centro del desarrollo a las poblaciones vulnerables y en sus diferentes capítulos habla de las necesidades de adolescentes y jóvenes, de poblaciones indígenas, de migrantes, de grupos afrodescendientes, de adultos mayores. Y no solo eso, en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, hago énfasis, se acordó una guía operativa para implementar el Consenso de Montevideo que verdaderamente tiene todos
los elementos de cómo transformar estos compromisos políticos en políticas públicas, en cuáles son las acciones que los gobiernos tendrían que estar implementando. Y entonces me parece que es fundamental para lograr el desarrollo sostenible en nuestra región poder armonizar los objetivos de desarrollo sostenible con las agendas que ya tenemos. Y mucho hemos discutido sobre armonizar, y uno de los elementos importantes sobre esta armonización es la necesidad de armonizar a la alza. Que los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región no sean el máximo. Los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región son solamente la base. Necesitamos incorporar a nuestros planes de implementación de los objetivos todos los compromisos políticos que se han hecho en la región, de tal manera que podamos avanzar tan lejos como esta región lo necesita, respetando precisamente elementos centrales que yo destaco. Es fundamental abordar la equidad de género, la protección social adecuada, el respeto a todos los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, y la participación de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, María Antonieta, y ahora le entrego la palabra al señor Max Trejo Cervantes, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamericana. Muchas gracias por este espacio a la CEPAL, a nuestra querida secretaria Alicia Bárcenas, a los países. Muchas gracias desde el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, un organismo que es un punto de encuentro entre la agenda pública de los 21 países que somos con la agenda de la sociedad civil. Es un organismo sobre todo que aspira a ser un organismo de acción para las juventudes del siglo XXI. Para las juventudes del siglo XXI. Y así quedó refrendado hace unas semanas cuando logramos conformar la aprobación del Pacto Iberoamericano por la Juventud, un pacto que habla precisamente de ese ejercicio de una agenda regional construida, una de las hojas de ruta que decía María Antonieta, una hoja de ruta construida por miles de jóvenes y sobre todo aprobada por nuestros presidentes, es decir, legitimada social y políticamente, que nos marca 24 pasos para garantizar el bienestar de nuestras juventudes e iniciar esa transformación. Y el primero de ellos tiene que ver precisamente con la creación y puesta en marcha de una batería de indicadores que nos permita medir en cómo incidir en la implementación de la Agenda 2030, en qué áreas incidir, en qué áreas tener mayor precisión o, por qué no decirlo también, mayor presión. Porque la adopción de la Agenda 2030 nos marca. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos asume el desafío de cambiar nuestro modelo de desarrollo, lo que decías muy bien, Lais, de cambiar estructuralmente, de hacer ese cambio estructural que esté centrado en los derechos humanos, que esté centrado también en una mayor armonía con el medio ambiente, pero que esté centrado también en la justicia social. Por ello felicitamos a Naciones Unidas y reconocemos a la CEPAL por la realización de este Foro de Desarrollo Sostenible como esa herramienta indispensable para generar este aprendizaje, para generar esa interacción que nos decías el primer día, Alicia, y esa interacción o intercambio de buenas prácticas, pero sobre todo para para llevar a cabo esa articulación de esfuerzos que también nos hacía ver el ministro Barraza de Chile, para superar juntos los desafíos de la región y alcanzar así el desarrollo sostenible. Una de las cosas que se ha dicho aquí mucho es precisamente el no dejar a nadie atrás. Y esa es la responsabilidad que tenemos. No dejar a nadie atrás es un principio de la Agenda 2030 que nos marca la trascendencia y la importancia de mesas como esta, ¿no? De la dimensión social en el desarrollo. No dejar a nadie atrás es una máxima que nos recuerda la obligación de siempre hacer visible a las personas, respetando muy bien lo que decía la compañera de Cuba, reconociendo esas particularidades y diversidad. Pero no dejar a nadie atrás es una premisa y un horizonte que nos exige nombrar para no olvidar. Y nombrar para no olvidar, me quedo con este concepto que ha desarrollado muy bien CEPAL, que es la huella social. Nombrar esa huella social. Y para no dejar a nadie atrás, también es clave ese alcance de los ODS en involucrar a las personas jóvenes. En involucrar a las personas jóvenes como agentes activos, no solamente en el seguimiento, sino en la implementación de la Agenda 2030 para garantizar así su sostenibilidad y eficacia. ¿Y por qué estamos convencidos que las personas jóvenes son los actores protagonistas del desarrollo sostenible? Porque los jóvenes
son las personas más afectadas en las condiciones de pobreza y desigualdad. Pero también las personas jóvenes o esta generación y esa generación 2030 es la más disruptiva, la más creativa y la más transformadora. Por ello nuestra tarea consiste en brindarles las condiciones necesarias para que su capacidad de transformación no tenga límites y para que sus poderosas ideas y energías se vean refrendadas en la implementación de la Agenda 2030. Para lograr este compromiso es indispensable hacer el esfuerzo como hace aquí el Instituto Mexicano de la Juventud, que es llevar a cabo políticas públicas de juventud de calidad, sí, pero articularlas con ese desarrollo, con esa capacidad, articularlas con las políticas de desarrollo nacional que llevarán a cabo los países en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por ello, desde este organismo internacional de juventud queremos llevar a cabo o traemos una propuesta, asumimos también voces en compromisos porque es importante esta interacción, pero también asumir compromisos para la acción, como lo dijo la secretaria Alicia Bárcena. Y para ello nosotros queríamos proponerles aquí a los países esta batería o esta propuesta de metas e indicadores de juventud en el marco de la Agenda 2030. Una batería de 50 indicadores basada en 15 metas, y 34 metas basadas en los 15 objetivos de desarrollo sostenible, que sigue los estándares globales que se han visto refrendados en distintas conferencias regionales y globales, así como documentos oficiales, y queremos agradecer especialmente a las agencias de Naciones Unidas, al Fondo de Población, al OIT y muy especialmente al PNUD y CEPAL por este apoyo, Jessica Falleta y Alicia Bárcena, ¿no? En estos propuestas de metas e indicadores, pues vemos un establecimiento de metas e indicadores concretos, ¿no? Avanzarle, por favor. Un ejercicio también. Una segunda vertiente que queremos hacer aquí es la propuesta de la consolidación de un grupo de trabajo en materia de juventud. Esto lo queremos llevar a cabo en el marco de la Conferencia de las Américas de CEPAL, que permita ampliar la cooperación sur-sur en esta materia, pero sobre todo que nos permita ampliar y fortalecer las capacidades de información para identificar, producir, procesar y difundir información estadística sobre juventud. Queremos pedirles el apoyo a las delegaciones. Tenemos ya identificados 5 países para la conformación de este grupo de trabajo en juventud para refrendarlo en el marco de la Conferencia de las Américas que llevará a cabo CEPAL en noviembre, y queremos pedirle el apoyo a otros países, como ayer hablábamos con Panamá, con Honduras u otros que se sumen a esta propuesta. Y un tercer compromiso tiene que ver con promover y fortalecer los espacios de participación de los jóvenes para la generación 2030, para ampliar su interés y sobre todo su capacidad de seguimiento e involucramiento en la Agenda de Desarrollo 2030. Para lograrlo necesitamos, como lo dijo muy claramente México de aquí, en este foro, el apoyo decidido de todos los países. Por ello queremos procurar fortalecer las alianzas y renovar confianzas. Este organismo internacional de juventud se pone a la disposición para ellos. Procuremos también unirnos para enfrentar la complejidad de nuestra realidad y de nuestros desafíos. Procuremos nombrar y visibilizar a las personas jóvenes como protagonistas del desarrollo, pensando en el largo plazo, apostando por esa generación 2030. Esta generación 2030 que es la protagonista de nuestra apuesta, el motor de nuestras acciones y la principal razón de nuestra lucha por la inclusión, por la igualdad y por la garantía de los derechos. Esta generación 2030 que representa una oportunidad inédita, única y irrepetible para que los cambios que estamos buscando se lleven a cabo. Tenemos que invertir en juventud. No podemos permitir que el bono demográfico de hoy se convierta en lo que bien ha señalado CEPAL, en el impuesto demográfico del mañana. Tenemos que apostar para ello en esta generación 2030, esta generación que tiene el poder de transformar nuestra región en un lugar en el que la dignidad humana, en un lugar en el que la justicia social y en un lugar en el que el desarrollo sostenible sea una realidad. En nuestras manos está, no dejemos pasarla esta oportunidad, dejemos huella y sí, dejemos una huella social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max, por tu intervención y por tu convicción. Ahora vamos a abrir la mesa para recibir un par de preguntas desde la sala. Ofrezco la palabra. Delegado de México. Gracias, embajador Barros. Señora presidenta, a nombre de la Delegación de México agradezco a los panelistas sus importantes presentaciones, porque sus experiencias enriquecen el diálogo en esta mesa dedicada a la dimensión social.
Reconocemos a la CEPAL y celebramos el incansable trabajo de Alicia y su equipo por su labor comprometida en generar los conocimientos y los espacios de diálogo necesarios para resolver los desafíos que han marcado nuestra historia reciente. Saludo con respeto a las delegaciones de nuestros países hermanos de América Latina y el Caribe. Permítanme reafirmar el pleno compromiso del Gobierno de México de impulsar un diálogo social en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 y hacer de la cooperación internacional un medio eficaz para apoyar los esfuerzos de América Latina y el Caribe, y así ningún país y ninguna persona se quede atrás. La lucha contra la pobreza y la desigualdad, el acceso a la justicia, a los derechos sociales y la construcción de políticas públicas centradas en las personas seguirán siendo nuestra prioridad para prevenir el conflicto, mejorar la calidad de vida de la población y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. La política social de desarrollo social en México se construye a partir de la visión del ciudadano sobre sus derechos, la focalización de los recursos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Antes, la política gubernamental de desarrollo social parecía motivada por el asistencialismo y el clientelismo. A través del tiempo hemos construido instituciones sólidas centradas en reducir carencias. Ahora, la política social es una inversión en las personas que busca dotarlas de un piso mínimo de bienestar para que puedan ejercer sus derechos a plenitud, reconocidos y garantizados por la Constitución mexicana hace más de 100 años. En los últimos 25 años particularmente, se ha establecido un consenso social importante y político en torno a la política de desarrollo social que ha permitido el fortalecimiento de los programas y el aumento continuo del gasto social en los presupuestos anuales. Este consenso otorga estabilidad y permanencia a la política social, lo que la convierte en una auténtica política de Estado. Asimismo, hemos garantizado que esta política trascienda los periodos gubernamentales por medio del fortalecimiento de las instituciones, la creación de organismos autónomos y la inclusión de la ciudadanía en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la misma. Hoy, la dimensión social del desafío que enfrentamos exige romper la visión en donde el monopolio de la lucha contra la pobreza es solo de los estados. Incluir a todos implica también que todos participemos en la solución de este gran problema. Al asumir esta misión colectiva, México avanza y se compromete con la responsabilidad que nos corresponde, ya que creemos que el enfoque multidimensional, la inclusión social, la interinstitucionalidad son fundamentales para cumplir nuestros objetivos. En México, buscamos que la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y el acercamiento de la ciudadanía y su participación para construir capacidades que permitan lograr el progreso multidimensional y desde ahí podamos entonces erradicar la pobreza. En este entorno de diálogo social, el eje de transversalidad da sustento a los esfuerzos, programas y acciones que conforman la Estrategia Nacional de Inclusión. 16 secretarías de Estado hoy trabajan junto con los gobiernos locales, organismos descentralizados, empresas y ciudadanía para construir una política social amplia, integral, eficiente y transparente. De acuerdo con la importancia que da la CEPAL a los macrodatos, el Gobierno de México está construyendo un sistema de información social integral, esto es, una plataforma informática que funja como un repositorio único, abierto y accesible de la información de los beneficiarios potenciales de los programas sociales de los 3 órdenes de gobierno. El resultado de este conjunto de acciones es un modelo de política pública de alto impacto enfocado en el ámbito local, cuyo fundamento es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población. Tan solo debo decir que en esta administración es posible observar una disminución consistente en todas las carencias sociales para 8 de cada 10 mexicanos en situación de pobreza. Los principales logros son el acceso a los servicios de salud, en donde en este periodo logramos afiliar al Seguro Popular a 6.7 millones de mexicanos. En seguridad social, además de la creación de 2.7 millones de empleos formales, es destacable que 9 de cada 10 adultos mayores tienen hoy acceso garantizado a servicios de salud. En vivienda,
También hay avances importantes, ya que hemos garantizado que el 98% de la población cuente con una vivienda que tenga piso, techo y muro firme, el 99% de la población tenga acceso a la energía eléctrica y 9 de cada 10 personas tengan agua potable y servicio de drenaje en sus hogares. Asimismo, 7 de cada 10 personas tienen hoy seguridad alimentaria. Si bien hay resultados alentadores, aún son insuficientes. La dimensión social y la dimensión económica solo encuentran cauce cuando hay crecimiento económico que genera empleo digno, decente y formal. Los programas sociales, entonces, deben ser un motor de movilidad social y no un factor de comodidad que incida negativamente en el crecimiento. Por eso, si queremos que México y nuestra región dejen atrás la pobreza, debemos priorizar el empoderamiento económico y social de los ciudadanos, el combate a la pobreza desde el ámbito local y de los mecanismos de colaboración interinstitucional. Como lo señaló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente requiere de profundos cambios en la forma en que viven, interactúan y se relacionan las sociedades y las naciones. Por eso, celebramos que hayan hecho el señor presidente de la República 2 compromisos concretos hace algunos días. Primero, que el presupuesto de egresos de la Federación en el 2018 sea sensible al considerar plenamente los objetivos del desarrollo sustentable. Y segundo, que fortalezcamos la iniciativa de ley para incluir las ODS a la Ley de Planeación Nacional. La comunidad internacional cuenta entonces de manera permanente con México y su compromiso, y estoy seguro con él cada uno de los países de la región, para sumarnos a esta iniciativa global para poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Delegado de México, ahora tiene la palabra el delegado de Jamaica. Gracias, señor presidente. Creo que José en el panel, y tal como lo ha dicho, como ha dicho México durante su discurso, ya se han respondido algunas de las preguntas que quería yo hacer, pero quiero plantearle al panel en el contexto de una población que va envejeciendo rápidamente, gran informalidad, poca cobertura de las pensiones y con ya un inexorable reemplazo de la mano de obra por medio de la revolución tecnológica. ¿Cuáles son las propuestas de financiamiento o de políticas públicas que se tienen para asegurar la cobertura integral de las pensiones o de cobertura social durante el siglo XXI para que nadie quede atrás? Muchas gracias. Muchas gracias, representante de Jamaica. Ahora tiene la palabra el representante de Uruguay. Muchas gracias. Simplemente para reafirmar afirmaciones que realizó la directora de la Federación Internacional de Planificación Familiar y que me parece muy importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen sus metas, pero y pueden resultar difíciles de cumplir en algunos casos, en la mayoría quizás, pero en algunos otros podemos y debemos ir más allá de lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo es un claro ejemplo de ello. Ella lo nombró, lo quiero reafirmar. Hemos realizado un análisis y hay 50 indicadores de los 234, en definitiva, que son, que coinciden casi exactamente con el Consenso de Montevideo. Hay 47 que coinciden exactamente, hay otros 3 muy similares. Así que quería reafirmar esa actitud de, en los casos en que sea posible, bueno, ir más allá de lo que plantean los propios Objetivos de Desarrollo. En segundo lugar, agradecer la colaboración y recomendar al resto de los países el trabajo con el UNFPA. Ustedes saben, y lo ha mencionado Esteban Caballero, nosotros tenemos una Comisión Sectorial de Población, que es una herramienta muy importante y en la cual contamos con el apoyo del UNFPA
directamente en ella desde la Secretaría Técnica. Por lo tanto, el agradecimiento y la recomendación a los países. Y una última afirmación relacionada con la participación de los jóvenes. Dio muchas razones el representante de los jóvenes aquí. Yo agrego una más, que es la razón casi obvia. Los jóvenes van a ser los que van a ser los protagonistas en el 2030 y van a tener que proyectar los objetivos quizás 2045. Así que esa es razón más que suficiente para poder estar directamente trabajando en esto. Muchas gracias al representante de Uruguay. Han sido intervenciones y comentarios. Tiene la palabra el representante de República Dominicana. Sí, gracias. Una de las múltiples inquietudes y preguntas que nos dejó sobre la mesa la encargada de Desarrollo Social de CEPAL se refería al tema del financiamiento del desarrollo sostenible. Un tema que se vincula un poco también con la mesa anterior sobre economía, pero que quiero resaltar aquí la preocupación de los países con este tema. La propia directora ejecutiva, secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas mencionaba la gran demanda de recursos financieros que implica el cumplimiento de los ODS y los retos que tenemos como países de cómo enfrentarlo. La realidad es que en los últimos años nuestros países han venido utilizando cada día más el financiamiento del mercado y utilizando en menor proporción o sustituyendo en alguna medida el financiamiento multilateral para nuestros proyectos de naturaleza social y de infraestructura en sentido general. Es más fácil, es más cómodo los países que tienen posibilidades de acceso a los mercados gestionar un financiamiento y de ello, por ello, gran parte de la deuda de nuestro país y el problema de la deuda está planteado por esa facilidad de financiamiento que quizás contrasta un poco con las implicaciones y complicaciones que tiene la gestión del financiamiento con los organismos multilaterales. Entonces estamos frente a una gran paradoja. Nos endeudamos más de la forma más fácil, afectando lo que es la capacidad de gestión de nuestras sociedades y sin utilizar con el dinamismo, el financiamiento multilateral. ¿Cómo cumplir con la meta de financiamiento que implica el cumplimiento de los ODS? Implicaría un esfuerzo en esa mesa que convocó o que convocará la Secretaría Ejecutiva, los organismos multilaterales y las agencias de financiamiento. Quizá uno de los principales retos sea plantear cuáles nuevas facilidades ofrecerán los organismos multilaterales de financiamiento a los países que sustituyan el endeudamiento fácil de los mercados, de las deudas soberanas de los mercados, y que viabilice el cumplimiento de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo, con qué mecanismos novedosos podremos captar recursos adicionales de los propios mercados para financiar el desarrollo sostenible en nuestros países, nuestras necesidades sociales y de infraestructura? El financiamiento es quizá uno de los principales retos que nosotros todos tenemos por delante para responder a la huella social de que todos padecemos al día de hoy. Gracias. Le doy muchas gracias al representante de República Dominicana. Ahora voy a entregarle la palabra a la representante de Argentina, después de ella
al representante del FIDA y ahí va a terminar esta parte de la sesión. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo quería aprovechar este momento porque ayer se suspendió un side event que íbamos a tener con las agencias de Naciones Unidas y el seguimiento de la agenda en nuestros países. En tal sentido, yo quería resaltar y agradecer la colaboración de muchas de las agencias que están en Buenos Aires. Yo ayer nombré al UNFPA, pero también quisiera nombrar a la OIM, porque el trabajo que tenemos con la OIM en Argentina logró poner también sobre la mesa el tema migrante y mirar la transversalidad de esa óptica, y también la colaboración con UNICEF, pensando en la agenda nacional en términos de tramos de vida. Entonces yo creo que en línea con que el pensamiento de la agenda es un nuevo pensamiento en términos de desarrollo, redefine la institucionalidad propia de los estados, pero también creo que redefine la lógica de trabajo en las agencias de Naciones Unidas, y esto para nosotros es absolutamente indispensable, trabajar en conjunto. Así que solamente quería decir eso y nuevamente agradecer a todas las agencias. No quiero nombrar una a una. En el side event de ayer yo tenía cuál es la estrategia que teníamos con cada agencia, pero me parece que es importante resaltarlo. Gracias. Muchas gracias. Ahora le entrego la palabra al representante del FIDA. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y muy en el sentido de la dinámica de esta mesa de trabajo número 2, pero vinculada a la dinámica de la mesa anterior sobre la dimensión económica y la importancia de vincular los tres aspectos económico, social y ambiental en el abordaje de los objetivos. Yo quisiera dar seguimiento al tema que levantó el ministro de Desarrollo Social de Chile sobre la importancia de dar viabilidad a la protección social en el tema laboral y productivo, y compartir con ustedes un tema bastante importante que estamos nosotros desarrollando en el FIDA, en la región en la cual somos pioneros a nivel global en Latinoamérica, sobre la inclusión productiva. Y me refiero a la inclusión productiva es en cuanto a la vinculación de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas de los ministerios de Desarrollo Social con la oferta programática productiva que tienen los propios Ministerios de Desarrollo Social, pero también los Ministerios de Agricultura, Ministerios de Economía, de Competitividad, y que no necesariamente es exclusiva esta experiencia a nivel rural que nos toca a nosotros, sino puede extrapolarse a cualquier ámbito, inclusive el urbano. En ese sentido, basados en el modelo Jaco Guiñao de Perú, con precisamente en México hemos piloteado una primera experiencia con la Sedesol y programa Prospera para llevar a cabo esta inclusión productiva, y ahora estamos diseñando un nuevo proyecto con el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, para llevar esto a un siguiente nivel de la vinculación de los beneficiarios de Prospera con la oferta productiva y poder buscar mecanismos de darle sostenibilidad a la protección social, de la cual ya tenemos una experiencia acumulada, pero ¿qué sigue? ¿Cómo le damos viabilidad ante las restricciones fiscales y presupuestarias que tenemos en la región? Y ahora también el interés es creciente en la región, y el nuevo proyecto que estamos desarrollando en Guatemala para este año está también desarrollándose con el Ministerio de Desarrollo Social y no necesariamente con nuestros socios tradicionales que eran los Ministerios de Agricultura. Entonces, en este sentido, quisiera reiterar el compromiso del FIDA por aportar a la agenda de los Objetivos 2030, y con esta experiencia muy particular de vinculación social y económica a los objetivos 1, 2, 8 y 10 podamos contribuir. Nos ponemos a la orden por el potencial que tiene esta nueva agenda de inclusión productiva. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta segunda mesa redonda. Muy contento por la interactividad que ha existido, la excelencia de las ponencias, y se ve que es uno de los temas más candentes que vamos a tener en el futuro próximo. Ahora habrá un receso de 2 minutos para permitir el ingreso de los próximos panelistas, y les pido permanecer sentados al resto. Muchas gracias.